No podrás creer lo que ven tus ojos cuando veas el espeluznante misterio de estas 100 misteriosas fotos colorizadas, no aptas para todos los espectadores. Estas fotos traen los escalofríos de la historia a la vida real. Cada una es más inquietante que la anterior. ¡Prepárate! 100. Mujer y niño en un túnel subterráneo durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí vemos a una valiente mujer arrodillada junto a una cama, consolando a un niño en un túnel subterráneo durante el bombardeo de Londres en enero de 1945. 99. Hombre borracho en la estepa de Ortovac, Hungría, 1932. Esta sí que es una foto interesante. Se trata de una fotografía de un hombre borracho en una granja de la estepa de Ortovac, en Hungría, tomada en 1932. 98. Camberley Kate y sus perros callejeros, Inglaterra, 1962. Conozca a Camberley Kate, también conocida como Kate Ward, rodeada de sus leales perros callejeros en Inglaterra. Fue una verdadera guardiana de estos peludos amigos. 97. Niño austriaco recibe zapatos nuevos, 1946. Esta fotografía habla de esperanza y recuperación tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial. Muestra el conmovedor momento en que un niño austriaco recibe un par de zapatos nuevos en 1946. 96. Mujer cortando su tarta de cumpleaños en Irán, 1973. Los cumpleaños son momentos especiales de alegría y celebración. Aquí vemos a una mujer en Irán en 1973, rodeada de sus seres queridos, cortando su tarta de cumpleaños. No tenían ni idea de que tan solo 5 años después, su mundo cambiaría para siempre con la Revolución Islámica. 95. Claude Monet en su jardín, 1899. En esta instantánea de 1899, el emblemático pintor es fotografiado en su pintoresco jardín de Giverny. 94. Chicos de la fraternidad de la Universidad de Illinois, circa 1910. Echemos ahora un vistazo a la vida de los estudiantes universitarios de hace más de un siglo. Aquí están los chicos de la fraternidad de la Universidad de Illinois, disfrutando de la comodidad de su apartamento alrededor de 1910. 93. Joseph Stalin a las 4:31 am del 22 de junio de 1941. He aquí un raro momento congelado en el tiempo. A las 4:31 de la madrugada del 22 de junio de 1941, Joseph Stalin fue fotografiado justo después de recibir la noticia del ataque de Alemania a la URSS, que desencadenó el inicio de una brutal guerra. 92. Laurel y Hardy en un pub inglés, 1952. Es hora de animar el ambiente. Mira esta deliciosa foto del icónico dúo cómico, Laurel y Hardy, tomando unas cervezas en un pub inglés en 1952. Su risa era contagiosa dentro y fuera de la pantalla. 91. Los únicos sobrevivientes de un largo viaje, diciembre de 1945. Aquí vemos a los únicos sobrevivientes de un grupo de 150 polacos que caminaron de Lodz, Polonia, a Berlín, en diciembre de 1945. El viaje que emprendieron fue inimaginablemente difícil. 90. Prisionero liberado en el campo de concentración de Ebensee, Austria, 1945. Esta conmovedora imagen capta las emociones de un prisionero liberado en el campo de concentración de Ebensee, Austria, el 8 de mayo de 1945. 89. La tregua de Navidad de 1914. Durante la Primera Guerra Mundial, el día de Navidad de 1914, alrededor de 100.000 soldados británicos y alemanes decretaron un alto al fuego. 88.
ingeniero cableando un ordenador IBM, 1958. Avancemos hasta finales de los años 50, donde vemos a un ingeniero cableando cuidadosamente un ordenador IBM. 87. Mineros de carbón belgas tras una jornada de trabajo, circa 1900. Esta fotografía muestra la dura realidad de la minería del carbón en Bélgica hacia 1900. El estrecho ascensor trae a la memoria los recuerdos de un agotador día de trabajo para estos mineros. 86. 3 chicos de Ohio haciendo el tonto en su coche, 1924. Un poco de diversión juvenil de los años 20. Fíjate en estos 3 chicos de Ohio, que se lo pasan en grande haciendo el tonto en su coche. 85. Aborígenes australianos encadenados, a principios del siglo XX. Esta es una imagen sombría y preocupante, que refleja la oscura historia del maltrato de los aborígenes australianos a principios del siglo XX. 84. Cartel japonés de propaganda antibritánica, 1941. He aquí un interesante fragmento de historia. Un cartel de propaganda japonesa antibritánica de 1941. Es un fascinante vistazo a las técnicas de propaganda utilizadas durante la Segunda Guerra Mundial. 83. Winston Churchill y Charlie Chaplin en el plató de las luces de la ciudad. En esta rara imagen, tenemos a Winston Churchill y Charlie Chaplin en el plató de luces de la ciudad, en 1929. Ambas leyendas dejaron una huella indeleble en el mundo a sus respectivas maneras. 82. Mujer alemana en las ruinas de Colonia, 1945. Las secuelas de la guerra nunca son fáciles de presenciar. Aquí vemos a una mujer alemana sentada entre las ruinas de la Colonia devastada por la guerra en 1945. 81. La cesta de los borrachos de Estambul, años 60. He aquí una práctica inusual pero fascinante de los años 60. En Estambul, los bares contrataban a alguien para que llevara a los borrachos a sus casas. Lo llamaban el servicio Drunk Basket. 80. When Queens Meet, 1974. Un encuentro real. Aquí tenemos un momento fascinante cuando la reina Isabel II conoció a la Reina de Sol en 1974. 2 reinas de reinos diferentes reunidas. ¡Qué espectáculo tan impresionante! 79. Soldados australianos liberados del campo de prisioneros de Changi, 1945. Esta impactante foto capta las emociones de los soldados australianos tras ser liberados del tristemente famoso campo de prisioneros de guerra de Changi, en Singapur, en 1945. 78. Niños compartiendo rodajas de sandía en Nueva Orleans, 1930. Aquí vemos a 5 niños de Nueva Orleans, Luisiana, sentados juntos y saboreando grandes rodajas de sandía en 1930. Recuerdos de infancia como estos son eternos. 77. Francés probando Coca-Cola por primera vez. París, 1950. Coca-Cola, una bebida apreciada por millones de personas en todo el mundo. En esta instantánea de 1950, somos testigos de la alegría de un francés que prueba la Coca-Cola por primera vez en París. 76. Veterano de la Primera Guerra Mundial tocando el violín con un brazo ortopédico. CA 1919. Esta conmovedora fotografía muestra el espíritu de un veterano de la Primera Guerra Mundial, tocando un violín con una prótesis de brazo hacia 1919. La música cura las heridas y da esperanza, incluso en las circunstancias más difíciles. 75. Diversión familiar
en un singular columpio casero para 4 personas. Finlandia, 1954. Aquí tenemos un singular columpio casero para 4 personas, que llenó de alegría y risas el día de esta familia. 74. Niños holandeses en un tren abarrotado el día de la liberación. 1945. El día de la liberación de 1945 marcó un nuevo comienzo para muchos. Esta foto muestra a unos niños holandeses montados alegremente en un tren abarrotado, disfrutando de su libertad y celebrando el final de la guerra. 73. La foto que inspiró la tumba de las luciérnagas, 1945. Esta desgarradora foto de 1945 muestra a un niño cargando a su hermano pequeño tras la guerra. Esta impactante imagen sirvió de inspiración para la película de animación La tumba de las luciérnagas, recordándonos del inmenso coste humano de la guerra. 72. Walt Disney en la inauguración de Disneyland 1955. ¿A quién no le gusta Disneyland? Aquel fatídico 17 de julio de 1955, Walt Disney dio un último paseo por el parque antes de su gran inauguración a las 14:30 en Anaheim, California. Con una sonrisa radiante, bautizó este lugar mágico con una sentida dedicatoria. 71. La escalera 3 y los héroes del 11S. El 11 de septiembre fue un día que cambió el mundo para siempre. La Brigada 3, uno de los primeros camiones de bomberos en llegar al World Trade Center, se apresuró valientemente a ayudar. El capitán Patrick Brown condujo a su equipo hasta la Torre Norte, tratando desinteresadamente de salvar vidas. 70. Miembros de la tribu Blackfoot en el Parque Nacional de los Glaciares, 1913. El Parque Nacional de los Glaciares en Montana es impresionante, pero su historia está profundamente ligada a la nación de los pies negros. Los pies negros, que ocupaban estas tierras antes de que se convirtieran en un parque nacional, tuvieron que enfrentarse a grandes dificultades cuando se les arrebató la zona. 69. Una historia de amor en moto. 51 años separados. El amor no tiene límites, y estas imágenes lo demuestran. El apasionado amor de una pareja queda bellamente plasmado mientras posan en la misma moto. Con 51 años de diferencia, puede que el tiempo pase, pero su amor sigue siendo eterno, igual que su estilo clásico. 68. El Empire State tras el accidente aéreo de 1945. El Empire State Building, símbolo icónico del skyline de Nueva York, guarda un trágico recuerdo del 28 de julio de 1945. Aquel fatídico día, un bombardero B-25, en medio de una misión rutinaria de prueba, se estrelló contra el piso 79 del edificio. El impacto y el consiguiente incendio causaron una gran devastación y se cobraron la vida de 14 personas. Entre los testigos del horror se encontraba Thursday Fortier Willig, que relató su aterradora experiencia. 67. La falla de San Andrés tras el terremoto de 1906. El terremoto de San Francisco de 1906 fue un cataclismo que sacudió a la ciudad hasta sus cimientos. La falla de San Andrés, responsable del sismo, dejó cicatrices visibles en el paisaje. 66. Desayuno familiar de Elvis Presley en 1959. Elvis Presley, el rey del rock and roll, no era solo una leyenda de la música, también era un hijo y un nieto devoto. Esta conmovedora fotografía capta un precioso momento de Elvis disfrutando del desayuno con su padre Vernon y su abuela Minnie May en 1959. 65. Los Mangbetu y sus cabezas alargadas. El pueblo Mangbetu de la República Democrática del Congo tiene una tradición única de atar la cabeza
dando forma alargada a los cráneos de los niños. Lo consideran un símbolo de poder e inteligencia, una muestra de cómo interactúan las distintas culturas. 64. El agente Clemons en el barrio del Sr. Rogers. El barrio del Sr. Rogers no solo fue un programa infantil muy querido, sino también un pionero de la representación positiva. El agente Clemons, el primer personaje negro recurrente de la serie, representa a un policía de buen corazón, rompiendo estereotipos y dando un ejemplo positivo a los jóvenes espectadores. 63. El Buda de 1000 años con un monje momificado. Sin duda, hay algunas estatuas en el mundo que guardan secretos fascinantes en su interior, y la estatua de Buda del siglo XII que ha mencionado es un ejemplo perfecto. Se descubrió que esta antigua estatua de Buda, de unos 1000 años de antigüedad, contenía los restos modificados de un maestro budista conocido como Liu Quan, perteneciente a la escuela china de meditación. 62. Rosyjska Godziecka, la enfermera más joven del levantamiento de Varsovia. Conozca a Rosyjska Godziecka, una enfermera de 8 años que ayudó sin miedo en el hospital de campaña, proporcionando agua, ahuyentando moscas y llevando felicidad a los necesitados. 61. Madre nativa de Alaska con su hijo en la capucha. 1906. Los nativos de Alaska se vestían con gruesas pieles y cueros de animales para que incluso los más pequeños estuvieran bien abrigados. Esta adorable imagen muestra a una madre con su hijo descansando cómodamente en su capucha, una solución práctica y conmovedora contra el frío. 60. Robin Williams en un albergue para indigentes, 1988. El difunto y gran Robin Williams no solo era un comediante magistral, sino también un alma compasiva. En 1988, visitó un albergue para indigentes en Boston, llevando risas y alegría a los necesitados. 59. Brooklyn Supreme, el caballo más grande del mundo. Muévanse, caballos normales, porque Brooklyn Supreme era un verdadero gigante entre ellos. Con la friolera de 3.200 libras de peso, 19.2 manos y patas de 3 metros de largo, esta majestuosa criatura era un espectáculo para la vista, pero no se deje engañar por su tamaño. Era un gigante manso, conocido incluso por robar cucuruchos de helados a niños inocentes. 58. Una máscara de piedra serpentina verde de 2000 años de antigüedad de Teotihuacán, México. Desenterrada en 2011, bajo la pirámide del Sol de Teotihuacán, México, esta antigua máscara de serpentina verde ha dejado asombrados a arqueólogos y aficionados a la historia. Probablemente colocada como ofrenda a los dioses durante la construcción de la pirámide, es un interesante vistazo a los antiguos rituales. Imagen 57. El joven Robert De Niro con su padre. Robert De Niro, el icónico actor, nació en una familia de artistas. Su padre, Robert De Niro Sr., era pintor, y a pesar de los retos que tuvo que afrontar en su carrera, siguió siendo un padre orgulloso de su talentoso hijo. El éxito de De Niro Jr. en la interpretación llenó de orgullo a su padre, creando un vínculo especial entre ambos. 56. Construcción del puente Golden Gate, 1935. El puente Golden Gate es una maravilla de la ingeniería, pero su construcción no fue fácil. Valientes trabajadores arriesgaron sus vidas construyendo el icónico puente colgante rojo. Se utilizó una red de seguridad de $130,000 para salvar a 19 trabajadores que se cayeron durante su construcción, formando el legendario Club de la Mitad del Camino al Infierno. 55. Carro y caballos tracios. Descubrimiento de hace 2500 años. En el pueblo de Svestari, Bulgaria,
los arqueólogos desenterraron un hallazgo asombroso: un carro tracio completo con 2 caballos, enterrado en posición vertical en una tumba. Estos increíbles restos ofrecen una visión de la vida hace 2500 años, mostrando la grandeza e importancia de sus ocupantes. 54. Dolly Parton y su marido Carl Dean. Amor que perdura. La leyenda de la música country Dolly Parton tiene una historia de amor eterna. Conoció a su marido Carl Dean en una lavandería de Nashville y desde entonces son inseparables. Su unión sigue siendo fuerte y mantienen su matrimonio en privado, apreciándose mutuamente en un mundo que adora a la única Dolly. 53. Anuncio de búsqueda de Ernest Shackleton para una expedición al Polo Sur. Ernest Shackleton era un viajero en el tiempo o un visionario. Se rumorea que en 1907 publicó un anuncio en The Times buscando aventureros para una expedición al Polo Sur. Aunque se trata de una historia apasionante, la existencia del anuncio sigue siendo un misterio, con una recompensa de $100 para quien consiga una copia real. 52. Espeluznantes jinetes de esqueleto para Halloween en los años 20. ¿Quién necesita casas encantadas cuando puede tener espeluznantes jinetes esqueléticos deambulando por las calles en Halloween? En los años 20, estos creativos disfraces eran una forma popular de celebrar la fiesta de una forma realmente terrorífica. 51. El cráneo de un legionario romano de las Guerras Galas. Las Guerras Galas fueron un capítulo brutal de la historia, librado entre los romanos y el pueblo de la Galia entre los años 58 y 51 a.C. Entre las víctimas se encontraba el joven Antoine Fravel, cuya coraza de bronce, aunque perforada por una bala de cañón, se ha conservado de forma extraordinaria como testimonio de la violencia de la época. 50. La primera gran nota de prensa de Stephen King. Mucho antes de que Stephen King se convirtiera en el indiscutible maestro del terror, era un aspirante escritor de Maine que vendía sus espeluznantes historias. Todo cambió cuando vendió Carrie a Doubleday. 49. Inauguración del primer McDonald's en Moscú, 1990. En 1990 tuvo lugar en Moscú un acontecimiento monumental: la inauguración del primer McDonald's en Rusia. Para los moscovitas, McDonald's representaba algo más que comida rápida. Simbolizaba la libertad y el cambio en una época de transición. 48. Trabajadores posan con la cadena del ancla del Titanic, 1910. La construcción del insumergible Titanic fue una tarea monumental que requirió toneladas de acero de alta calidad. Solo la enorme cadena del ancla pesaba unas 16 toneladas y tuvo que ser sobrecalentada para darle forma. 47. Conrad Veidt. Inspiración original para el Joker, 1928. Conrad Veidt, un maestro de la transformación, interpretó al inquietante personaje del hombre que ríe, inspirando el aspecto icónico del Joker. 46. Castillo de Bran, Rumanía, 1920. El Castillo de Bran, situado en Rumanía, es una imponente fortaleza asociada a la leyenda de Drácula. Se dice que inspiró la novela de Bram Stoker. El castillo recuperó su antiguo esplendor después de que Transilvania pasara a formar parte de Rumanía. 45. Radiador victoriano con horno. Los victorianos sabían encontrar soluciones ingeniosas, como este radiador con horno incorporado en los comedores. Estas maravillas no solo mantenían la temperatura agradable, sino que también calentaban la comida y la bebida, haciendo que los hogares victorianos fueran prácticos y elegantes a la vez. 44. Bob Ross dando de comer a una cría de mapache. Bob Ross, el gentil pintor,
También era un amante de los animales y dirigía un refugio personal en Florida. Era muy bueno con las criaturas. Incluso cuidó a un caimán herido. 43. Tren de suministros otomano emboscado por Lawrence de Arabia. Primera Guerra Mundial. El legendario T.E. Lawrence, conocido como Lawrence de Arabia, desempeñó un papel crucial en el desmantelamiento del Imperio Otomano durante la Primera Guerra Mundial. Atacó estratégicamente trenes de suministros, dejando a muchos de ellos varados en el desierto. 42. Salvador Dalí paseando a su oso hormiguero. 1969. El pintor surrealista Salvador Dalí era conocido por su excentricidad, como demuestra su paseo despreocupado con un oso hormiguero por las calles de París. 41. Cartero sonriente con paquetes navideños. Chicago, 1929. En la década de 1920, un dedicado cartero trabaja el día de Navidad para garantizar la entrega puntual de los paquetes navideños. Estos héroes anónimos hacían frente a los elementos para llevar alegría y regalos a las familias durante las fiestas. 40. Niños guays en Schwinn Stingrays en los años 60. En los años 60, todos los niños guays querían una Schwinn Stingray, conocida por su aspecto de coche deportivo, con cuadros cortos, manillares altos y sillines únicos en forma de cubo. Las Stingray se convirtieron en las bicicletas icónicas de la época, inspirando aventura y emoción entre los jóvenes ciclistas. 39. Cartel de no se tolera la grosería en un restaurante. En los años 40 y 50, los comensales no toleraban comportamientos groseros por parte de los clientes. Carteles como este recordaban que el respeto al personal y a los clientes era primordial para mantener un ambiente agradable para todos. 38. Mujeres repartiendo hielo en el Bajo Manhattan, Nueva York, 1918. A principios del siglo XX, el reparto de hielo era vital para mantener frescos los alimentos en los hogares sin refrigeración. Durante la Primera Guerra Mundial, estas mujeres trabajadoras ocuparon el lugar de los hombres que se habían alistado en el ejército, garantizando que la vida siguiera como siempre. 37. Sir Ian McKellen, con dobles en el plató del Señor de los Anillos. El icónico Sir Ian McKellen, que encarnó a Gandalf en El Señor de los Anillos, guarda un grato recuerdo del rodaje en Nueva Zelanda. 36. El profesor jubilado Antonio Lacava y su segundo bibliomotocarro. En España, el profesor jubilado Antonio Lacava encontró una forma única de promover la alfabetización y llevar libros a zonas remotas. Su bibliomotocarro, una biblioteca ambulante, va de pueblo en pueblo, proporcionando a personas de todas las edades acceso al placer de la lectura. 35. La Estatua de la Libertad en su forma original de cobre. La emblemática Estatua de la Libertad, símbolo de libertad y esperanza, fue realizada originalmente en cobre por el escultor francés Frédéric Auguste Bartholdi. Diseñada por Gustave Eiffel, la estatua tenía inicialmente un brillante tono cobrizo. 34. El creador de Yoda basó el diseño del personaje en su propio rostro. El querido personaje de Star Wars, Yoda, fue creado por el maquillador Stuart Freeborn, que se inspiró en su propio rostro. Conocido por su trabajo en varias películas, incluidos los proyectos de Stanley Kubrick y la creación de Chewbacca, Freeborn elaboró la apariencia única de Yoda, reflejando sus propios rasgos. 33. Betty Robinson, primera medalla de oro olímpica en los 100 metros lisos femeninos. A la extraordinaria edad de 16 años, Betty Robinson se abrió camino hacia la victoria,
convirtiéndose en la primera medallista de oro olímpica en los 100 metros lisos femeninos en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928. Nacida en Riverdale, cerca de Chicago, ni siquiera sabía que las mujeres podían competir en pruebas de atletismo hasta que logró este hito. 32. Un joven Bela Lugosi antes de llegar a Estados Unidos. Antes de saltar a la fama como el icónico Drácula, Bela Lugosi era un joven apuesto que triunfaba en los escenarios de Hungría. En 1920 emigró a Estados Unidos, donde dominó el inglés y consiguió el papel del conde Drácula. 31. Mecedora esqueleto de madera tallada de la Rusia del siglo XIX. Esta inquietante mecedora del siglo XIX procedente de Rusia llama la atención por su diseño esquelético. Aunque única y sin duda un tema de conversación, es difícil imaginarse sentado cómodamente en este macabro mueble. 30. Una hermosa mujer judía marroquí con vestimenta tradicional. Esta rara fotografía muestra la exquisita vestimenta tradicional que llevaba una mujer judía marroquí en los siglos XIX o XX. La modestia era esencial en esta época, por lo que las mujeres llevaban atuendos elaborados y ornamentados, y muchas optaban por cubrirse el pelo y la cara. 29. Una antigua tostadora. El arte de tostar el pan tiene una larga historia, y esta antigua tostadora eléctrica de 1893 muestra el ingenio de la época. Aunque no era tan avanzada como las tostadoras modernas, este artilugio tostaba eficazmente una cara del pan a la vez, lo que requería la vigilancia del comensal para conseguir el nivel perfecto de crujientez. 28. El emperador Nicolás II y la emperatriz Alexandra Fyodorovna en el Palacio de Invierno. Esta fotografía en color inmortaliza al emperador Nicolás II de Rusia y a la emperatriz Alexandra Fyodorovna asistiendo a un baile en el Palacio de Invierno de San Petersburgo en 1903. 27. Una de las últimas fotos de Laurel y Hardy, 1956. El legendario dúo de cómicos Laurel y Hardy disfrutó de una exitosa carrera juntos durante décadas. Al principio, su relación era puramente profesional, pero con el tiempo, formaron un profundo vínculo y una verdadera amistad. 26. La motocicleta Steamline KJ Henderson de 1930. Esta impresionante motocicleta de 1930 desprende una estética futurista adelantada a su tiempo. Diseñada por Orley Ray Carney, la moto presenta un aspecto aerodinámico único, con capós alrededor de los neumáticos. Aunque este diseño pretendía proteger a los pilotos de las inclemencias del tiempo, finalmente pasó de moda, dando paso a diseños con neumáticos expuestos. 25. Babe Ruth noqueado tras chocar contra un muro. 1924. El 5 de julio de 1924, la leyenda de béisbol Babe Ruth tuvo un momento de infortunio durante un partido en Washington. Persiguiendo una bola de falta, chocó contra un muro de hormigón, quedando inconsciente durante varios minutos. A pesar del accidente, Ruth demostró su capacidad de recuperación al seguir jugando después. 24. Un miembro de la Guardia de la Reina Centinela, encargado en la Torre de Londres, 1953. Ni siquiera los estoicos centinelas de la Guardia de la Reina pueden resistirse al encanto de un adorable niño. 23. Una joven nativa americana y su hijo en una estación de tren, 1930. A medida que avanzaba el siglo XX, los nativos americanos se enfrentaron a desplazamientos y penurias, que a menudo les llevaron a un estilo de vida nómada o a su confinamiento en reservas. 22. Antiguo coche fúnebre de Dresde, Alemania. Este antiguo coche fúnebre de Dresde, Alemania, irradia elegancia y dignidad,
apropiadas para su solemne propósito. Un diseño gótico ornamentado confiere a este coche fúnebre una presencia impactante. 21. Doris Eaton Travis, la última de las aclamadas chicas Ziegfeld. Formó parte de las espectaculares Ziegfeld Follies en Broadway, donde deslumbró al público con su talento y belleza. Su increíble carrera se prolongó durante décadas y siguió actuando siempre que le fue posible. Como parte apreciada de la historia del espectáculo, reflexionó sobre su época en las Follies como belleza, elegancia, hermosura, como una pintura francesa del cuerpo de una mujer. 20. Un retrato clásico de fotomatón, años 60. Este retrato clásico de fotomatón de los años 60 captura el encanto de una época pasada, en la que capturar momentos con una cámara era un poco más de aventura. Antes de la era de los smartphones y los selfies, la gente tenía que recurrir a los fotomatones o descifrar el temporizador de sus cámaras de carrete para hacerse autorretratos. 19. El Dimaxion de 1938. De aspecto futurista, el Dimaxion de Buckminster Fuller de 1938 es una fascinante mezcla de diseño futurista e ingeniería automovilística. Este innovador vehículo, parecido a un cruce entre un coche y un barco, fue concebido para revolucionar el transporte con su carrocería aerodinámica y su eficiencia en el consumo de combustible durante la época de la Gran Depresión. 18. Vaqueros en un salón de Tascosa, Texas, 1907. Esta impresionante fotografía nos transporta al viejo oeste, con unos vaqueros en una taberna de Tascosa, Texas, en 1907. Refleja a la perfección el espíritu del lejano oeste, con el polvo del camino, los emblemáticos sombreros de 10 galones y las robustas chaparreras que reflejan la rudeza de la vida vaquera. 17. Los forajidos Henry McCarthy, Doc Holliday, Jesse James y Charlie Bowdry, 1879. Las leyendas del salvaje oeste cobran vida en esta fotografía de los infames forajidos Henry McCarthy, más conocido como Billy el Niño, Doc Holliday, Jesse James y Charlie Bowdry en Las Vegas, Nuevo México, 1879. Estos hombres formaban parte de los Reguladores, un grupo de autoproclamados agentes de la ley que impartían justicia según su propia interpretación de la ley en Nuevo México. 16. Hombre upa pescando con una lanza, 1923. Esta fascinante imagen nos lleva a la tribu nativa americana de los Upa, en el noroeste de California durante 1923. Los Upa destacaban en varias habilidades tradicionales como la cestería, la talla de cuernos de alce y, como se ve en esta fotografía, la pesca. 15. Un oficial del túnel de Nueva York en su vagón pasarela. En 1955, Nueva York introdujo estos coches pasarela, unos simpáticos vehículos que los agentes del túnel utilizaban para patrullar el túnel Holland. Solo medían medio metro de ancho y tenían un asiento giratorio para facilitar las maniobras. 14. Niña romaní con mandolina, 1910. El pueblo romaní, a menudo conocidos como gitanos, ha dotado al mundo de un rico patrimonio musical, que bebe de temas de diversas fuentes de Europa del Este. Esta fotografía muestra a una niña romaní con su mandolina en 1910, representando la importancia cultural de la música dentro de la comunidad romaní. 13. Ruth Law, la audaz aviadora. Conozca a Ruth Law, una de las aviadoras pioneras de principios del siglo XX. En 1912 hizo historia al comprar su primer avión al mismísimo Orville Wright. Con su certificado de piloto en la mano, Ruth se embarcó en un viaje de exploración, perfeccionando atrevidas acrobacias como el loop de loop.
12. Marineros de 1910 o miembros de una nueva banda rock indie. Los marineros de 1910 o los miembros de una nueva banda de rock indie. ¿Cuál es? A principios del siglo XX, la Armada estadounidense se enfrentaba a una situación interesante. Muchos marineros servían solo unos 4 años y un número sorprendentemente elevado de ellos abandonaba el servicio antes de terminar su mandato. 11. Encantado con la sonrisa de este gatito, una niña y su gatito sonríen para la cámara. 1955. No hay nada más adorable que una niña y su gatito. Y esta foto de 1955 capta la esencia de la infancia de los años 50 y 60. No hay más que ver la sonrisa a juego de la niña y su gatito. Es un momento entrañable que debió dejar un recuerdo imborrable de amistad y compañerismo. Los gatos no suelen sonreír, pero este gatito parece ser la excepción. Tal vez enamorado del afecto y el amor de su amigo humano, una criatura extraordinaria que no querrá perderse. 10. Un cangrejo araña gigante encontrado en Japón. 1904. Conozca al cangrejo araña japonés, también conocido como Taka ashigani, o cangrejo de patas altas. Originarios del Océano Pacífico cerca de Japón, estos cangrejos gigantes pueden vivir hasta 100 años y tienen una envergadura impresionante, con patas de hasta 4.5 metros de largo. Estos crustáceos acorazados, cuyos exoesqueletos les protegen de los depredadores, prefieren las profundidades oceánicas, entre los 500 y los 1000 pies. 9. Coraza de Antoine Fraveaux, de 19 años, que no sobrevivió a la batalla de Waterloo en 1815. Los horrores de la guerra están encapsulados en este conmovedor artefacto. Esta coraza de bronce perteneció a Antoine Fraveaux, un soldado de 19 años que perdió la vida trágicamente en la batalla de Waterloo en 1815. El impacto de una bala de cañón atravesó tanto la coraza como al joven Antoine, causándole una muerte prematura. Es un duro recordatorio de los peligros a los que se enfrentan los soldados en el campo de batalla y del coste humano de la guerra. 8. Fotografía coloreada de la gran duquesa Isabel Feodorovna en 1887. Antes de su trágico destino en 1918, fue reconocida como una de las miembros de la realeza más bondadosas del siglo XX. Nacida princesa Elizabeth de Hesse y del Rin, en el Reino Unido, se casó con el gran duque Sergei Alexandrovich de Rusia en 1884. A lo largo de su vida, desempeñó un papel fundamental en la organización de matrimonios dentro del linaje real. Tras el fallecimiento de su marido, se convirtió en abadesa del convento de las Santas Marta y María en 1909. 7. Los teléfonos móviles se predijeron en 1953. Pero, ¿y los relojes inteligentes de Apple? Una visión visionaria del futuro. En 1953, Mark R. Sullivan de la Pacific Telephone and Telegraph Company predijo varios avances tecnológicos, como los teléfonos móviles e incluso los relojes inteligentes. Aunque puede que no mencionar específicamente los smartwatches de Apple, es fascinante ver cómo ha evolucionado la tecnología hasta incluir funciones como el videochat y las aplicaciones de traducción, que en su día fueron meras ideas especulativas. 6. Elegantes estudiantes universitarios pasean por la Universidad de Cambridge, 1926. Esta imagen muestra a los jóvenes a la moda de principios del siglo XX, tan elegantes en su forma de vestir como en los prestigiosos campus de la Ivy League. En particular, llevaban Oxford bags, un estilo de pantalón de pernera ancha que debe su nombre a la prestigiosa universidad. 5. El brazo incorpóreo y la antorcha de la Estatua de la Libertad en el Madison Square Park de Nueva York,
En esta intrigante fotografía, vemos el brazo incorpóreo de la Estatua de la Libertad, que una vez estuvo en el parque. Debido a las limitaciones financieras del diseñador Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc, el cuerpo de la estatua se envió de París a Estados Unidos pieza a pieza. 4. Pogromos del Lviv. Una mujer perseguida por jóvenes y niños con palos de madera. 1941. Los pogromos del Lviv fueron una serie de disturbios que tuvieron lugar en el Lviv, Ucrania, entonces Polonia Oriental, ocupada por los alemanes. En estos violentos sucesos, ciudadanos ucranianos, acompañados por escuadrones de la muerte alemanes, atacaron y asesinaron sin piedad a miles de judíos. Esto formaba parte del movimiento antijudío más amplio de la época, que ahora se considera parte del Holocausto. 3. ¿Real o falso? Este autobús de 3 pisos de Berlín, Alemania, podía revolucionar el transporte público. ¿Todos a bordo del autobús de 3 pisos? Pues no. Esta llamativa imagen de un autobús de 3 pisos de 1926 es en realidad una ingeniosa broma del Día de los Inocentes. Publicado en el periódico corporativo Eco Continental, este autobús ficticio se promocionaba como la flamante innovación en la que estaba trabajando Berlín. 2. Gente viviendo una vida normal con momias en Benzón, Italia, en 1950. Conozca el inquietante y fascinante mundo de Benzón, Italia, donde sus habitantes vivían con los restos momificados de sus familiares fallecidos. Esta extraordinaria tradición se remonta al siglo XIV, cuando la Gran Peste asoló el pueblo. El gran número de muertes desbordó el cementerio local, lo que llevó a apilar los cadáveres en el sótano de la iglesia. En 1647, cuando se reconstruyó la iglesia, se encontraron los cuerpos momificados, que los aldeanos consideraban una señal de Dios. 1. Retrato de Robert Earl Haggis, 1926-1958, acariciando al perro de la familia en Fishhook, y L. 1949. Conozca a Robert Earl Haggis, el hombre más pesado del mundo en vida. Esta foto le muestra acariciando al perro de la familia en Fishhook y L. en 1949. A pesar de su infancia media inicial, con solo 5 meses Robert contrajo una tos ferina que le provocó la rotura de la glándula tiroides y un tremendo aumento de peso. Ha sido un placer acompañarles en este escalofriante viaje a través de la historia. No duden en suscribirse y hacer sonar la campana para más descubrimientos espeluznantes. Manténgase en sintonía.